Bienvenidos. Saludos de J. Serrano. Aquí seguimos con las funciones cuadráticas, con las parábolas. Vamos con este vídeo en el que vamos a empezar a representar parábolas, funciones cuadráticas. En un vídeo anterior estuvimos hablando de las funciones cuadráticas y de sus características fundamentales a la hora de representarlas gráficamente. En este vamos a poner en marcha todo eso y vamos a ver realmente cómo hay que representar una parábola. Bueno, pues vamos a hacerlo con este ejemplo. Nos dan aquí que y es igual a x cuadrado menos 4x más 6. Efectivamente, es una función cuadrática que va a dar lugar a una parábola en su representación gráfica porque vemos que es una ecuación de segundo grado y que a, vamos a escribir por aquí esa ecuación general, que era ax cuadrado más bx más c, pues como os digo, a, el coeficiente de x al cuadrado, es distinto de 0. Porque si fuera 0 ya no sería una ecuación de segundo grado y sería una ecuación lineal. Bueno, pues efectivamente es una función cuadrática. A es distinto de 0. Muy bien, pues ¿cómo se representa esto? Vamos a ver en primer lugar. Según estuvimos viendo en el vídeo anterior, la fórmula de la parábola queda definida por el coeficiente A. Entonces, yo lo que os aconsejo es, antes de empezar a calcular el vértice, calcular puntos importantes de la parábola, os aconsejo que estudiéis cómo va a ser la forma de esta parábola. Vamos a verlo. Decíamos que si a, que si el coeficiente de x al cuadrado es positivo, las ramas van hacia arriba. Y efectivamente, vamos a poner por aquí que a, en este caso, es 1, que es mayor que 0, efectivamente es positivo. Por lo tanto, ya me puedo hacer aquí un dibujito, yo sé que esta parábola va a ser hacia arriba, va a tener ramas hacia arriba. Si fuera negativo, menor que 0, sería al revés, ramas para abajo. Pero ya tengo claro que la parábola me tiene que salir hacia arriba. Si me sale hacia abajo, en algo me estoy equivocando. En segundo lugar, decíamos que depende del coeficiente de A que la parábola sea más ancha o más estrecha. Bueno, en este caso, ese dato sí que nos vale, pero tampoco nos da mucha más información porque no tenemos con qué comparar. Ahora, en el vídeo siguiente, veremos que este coeficiente A va a ser distinto de 1 y entonces ya veremos y tendremos que tener claro si la parábola va a salir más abierta o más cerrada que esta. Bueno, por lo tanto, de momento ya sabemos que la parábola lleva las ramas hacia arriba y lo de que sea mayor o menor lo veremos en el siguiente vídeo comparado con la siguiente parábola que representemos. Bueno, ¿qué puntos necesito yo para representar una parábola? Bueno, pues mirad, vamos a marcarlos aquí en rojo, en esta parábola chiquitita. Los puntos fundamentales son, hombre, está claro, el vértice. Necesito conocer ese punto porque yo sé que a partir de ahí parten las dos ramas. Hay otros puntos también importantes que normalmente vamos a poder hallar o calcular. Pues son los cortes con los ejes. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, vamos a marcarlo por aquí, si yo tengo el eje Y y tengo el eje X y nosotros tenemos una parábola que hace así, pues hombre, está claro que, como he dicho, el vértice es importante, pero también son importantes los cortes con los ejes. Cortes con el eje X, pues podemos tener dos, o ninguno, porque suponeos que la parábola está por aquí, pues la parábola va a seguir subiendo, pero nunca cortará el eje X. También puede ser que tenga dos cortes si la parábola va hacia abajo, y está su vértice por encima del eje X. Luego entonces, cortes con el eje X pueden haber dos, si va para arriba con el vértice por debajo de X, u otros dos si va para abajo con el vértice por encima del eje X. O ninguno si tenemos la parábola por encima, o incluso ninguno si tenemos la parábola así, por debajo. Otro punto importante es el corte con el eje Y. Este siempre se va a producir, porque mirad, aunque la parábola esté muy hacia la derecha, pues al final la rama se va abriendo y terminará por cortar el eje Y. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con una parábola que tuviéramos por aquí. Pues al final esta rama seguirá y cortará el eje Y. Luego el corte con el eje Y siempre lo tenemos que calcular o lo podremos calcular. Otra cosa será que lo podamos representar porque el corte quede muy arriba en el eje Y o muy abajo. Pero calcular se puede calcular porque existe seguro. Bueno, pues vamos a empezar a calcular todo eso. Vamos a empezar por el vértice, que es un punto fundamental de la parábola. Vértice. Bueno, mirad. La coordenada x del vértice, que le vamos a llamar v sub x, siempre se calcula con la misma fórmula, que es menos b
partido de 2 por a. En nuestro caso, ¿quién es b? Bueno, pues en nuestro caso ya sabéis que b es el coeficiente de la x, luego b es menos 4. Mucho ojo, hay que hacerle caso a la fórmula. Esto es un típico fallo de examen. En los ejercicios se os olvida poner este menos. Fijaos que la fórmula dice que es menos, pues yo pongo un menos. Y ahora voy a ver quién es b. Bueno, pues si b es menos 4, pues ponemos nuestro paréntesis y menos 4. Ojo que no se os olvide poner siempre ese menos que forma parte de la fórmula. Y luego dividido entre 2 por a. Bueno, en este caso a vale 1. Bueno, pues 2 por 1. Luego en nuestro caso tendremos que menos menos es más, luego 4 entre 2 es 2. Luego ya sabemos que la coordenada x del vértice va a ser 2. Bueno, pues vamos a hallar ahora la coordenada y. ¿Y cómo se hace eso? Pues viniéndome aquí a la ecuación. Luego entonces diremos y sub 2, es decir, lo que estamos haciendo ahora es que en vez de x voy a poner 2, que es la coordenada x del vértice. Y con ello voy a calcular y, que es la coordenada y del vértice. Luego entonces tenemos que como la x vale 2, pues tendremos 2 al cuadrado, menos 4 por la x, que es 2, y más 6. ¿Y esto cuánto da? Pues vamos a verlo, 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2, que es 8, más 6. Bueno, pues tenemos 4 y 6, 10, menos 8, 2. Bueno, pues ya tenemos nuestro vértice. El vértice tiene de coordenadas 2 de x y 2 de y. Bueno, son iguales, pues es una casualidad, no pasa nada. Vamos ahora a calcular los cortes con los ejes. Bueno, pues en cuanto a cortes con los ejes, pues tenemos lo siguiente. Mirad, vamos a ponerlo por aquí. Corte con eje y. Vamos a calcular primero el corte con el eje y. Bueno, cuando la parábola corta el eje y, es decir, este punto, fijaos que la x, ¿cuánto vale? Bueno, pues fijaos que el punto está en el eje y, pues la x no está ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, el punto está justo en el eje y, luego la x vale 0. Pues para calcular el corte con el eje y, yo sé que la x tiene que valer 0. Pues lo que voy a hacer es sustituir nuevamente en la ecuación la x por 0, luego y sub 0. Y fijaos lo que tenemos, 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0 es 0, luego me queda 6. Luego entonces el corte con el eje y va a ser el punto 0 de x y 6 de y, ya lo tenemos. Vamos ahora, vamos a hacerlo por aquí, el corte con el eje x. Bueno, pues vamos a pensar un poquito. Cortes con el eje x. Si hay corte con el eje x, habrán dos. Bueno, pues fijaos que esos puntos, por el hecho de estar sobre el eje x, su coordenada y, ¿cuánto vale? Pues no estoy ni para arriba ni para abajo. Luego la coordenada y es 0. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en nuestra ecuación, sustituir la y por 0. Pues vamos a hacerlo. Luego 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 6. ¿Y esto qué es? Pues esto es una ecuación de segundo grado que puedo resolver con la fórmula de la ecuación de segundo grado. Si queréis le damos la vuelta, por si no lo veis muy claro. Esto sería x cuadrado menos 4x más 6 igual a 0. Pues vamos a ver, vamos a utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado y vamos a calcular el valor de x. Claro, fijaos que si tenemos solución salen dos valores. Bueno, pues es que la parábola corta en dos puntos el eje x. Por cierto, alguno pensará, oye, cuando yo resuelvo una ecuación de segundo grado, a veces solamente hay una solución. Bueno, es que si hay una solución, la parábola resulta que será algo así. Por ejemplo, esta. Está, digamos que apoyada en el eje x, toca el eje x en un punto. Ese es el caso en el que solamente encontraréis una solución. O al revés, la parábola puede ir hacia abajo y puede tocar el eje x una vez. Una solución encontraréis. Oye, ¿y si no tiene soluciones esta ecuación? Pues estamos en estos casos. La parábola no corta nunca al eje x, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué caso estamos. Si corta dos veces, corta una, o toca una, o no corta ninguna. No toca ninguna vez. Luego tenemos x es igual a menos b, en este caso menos 4,
más menos, y aquí tenemos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 6. Y todo esto está dividido entre 2 por a, que en este caso es 1. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Mirad, tenemos menos menos es más 4, más menos. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos 16, menos 4 al cuadrado es 16. Vamos a ponerlo por aquí abajo, que si no, no nos va a caber. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a hacerlo aquí, igual a. Hemos dicho menos menos, que es más. Y ahora más menos. Y dentro de la raíz, ¿qué tenemos? Tenemos 16 y mucho ojo, porque menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por 6, menos 24. Todo esto partido de 2. Y hombre, aquí ya se está viendo que 16 menos 24, eso es negativo. Vamos a ponerlo si queréis. 4 más menos, la raíz cuadrada de, en este caso, menos 8. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa aquí es que esta ecuación de segundo grado no tiene solución. Luego, sin solución. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que la parábola o está así o está así. Hombre, está claro que va a estar así, porque fijaos que va hacia arriba, luego tiene que ser que esté por esta situación para que no corte el eje X. Luego, al no tener solución, la parábola no corta el eje X. Vamos a representar la parábola. Vamos a marcar por aquí unos ejes y vamos a hacer su representación. A ver qué tal nos sale. Bueno, pues tenemos, vamos a trasladar este eje un poquito hacia la izquierda, que va a quedar mejor. Uno por aquí y vamos a marcar el eje X. Bueno, pues aquí tenemos. Aquí tenéis el eje X, esto siempre hay que marcarlo, el eje Y, y vamos a marcar el origen y vamos a empezar a marcar puntos. El primero, el vértice. El vértice es el 2, 2. Bueno, pues si cada cuadrito lo tomamos como una unidad, 2 de X y 2 de Y, luego aquí tenéis el vértice. Eso sería V. Recordad que la parábola va hacia arriba. Luego yo ya sé que esto tiene que ir hacia arriba. Luego ahora, al encontrar el corte con el eje Y, necesariamente me tiene que obligar a dibujar la parábola hacia arriba. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que el corte con el eje Y es el punto 0 de X, evidentemente, y 6 de Y, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, vamos a irnos un poquito más arriba. Luego entonces, si os dais cuenta, nuestra parábola tiene que hacer algo así. Esa es la forma de la parábola, ¿vale? Bien, pues vamos a dibujarla. Vamos a dibujarla, vamos a coger otro color y vamos a ver si tenemos más o menos buena mano, que no es fácil. De todas formas, esto sería algo así. Bueno, tendría que pasar por ahí, vamos a intentarlo otra vez. A ver si ahora me sale. Ahora sí. Y ya sabemos que nuestra parábola tiene que salir simétrica. Luego, aproximadamente, voy a coger unos puntos. Y este, fijaos que es simétrico respecto del eje. Luego me va a venir 2 para acá. Tenemos 1 y 2. Ahí está. Luego, nuestra parábola debe salir aproximadamente así. Bueno, pues esa sería la representación gráfica de la parábola. Podríamos haber obtenido algunos puntos alrededor del vértice, que no es mala idea. Lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo para ver cómo se hace. Pero bueno, para empezar a representar gráficamente parábolas, yo creo que está bastante bien. Bueno, pues recapitulando muy rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, analizar con A si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Calcular el vértice, que siempre se calcula con esta fórmula. Ya sabéis que este menos hay que ponerlo siempre. Y si luego B es negativo, lo ponemos también. Una vez que tenemos la coordenada X, sustituimos en la ecuación y hallamos la coordenada Y del vértice. Punto fundamental de la parábola. Aquí lo tenéis. Siguiente, corte con los ejes. Primero, por ejemplo, con el eje Y. La X siempre va a ser 0. Pues sustituimos en nuestra ecuación y la Y en este caso pues es 6. Así de fácil. Cortes con los ejes X o con el eje X. No siempre va a haber. En este caso efectivamente no hay. Bueno, pero el corte con el eje X, si lo hubiera, la coordenada Y de esos puntos es 0. Luego sustituimos la Y por 0, resolvemos nuestra ecuación de segundo grado y tenemos que obtener los puntos con el eje X. Una vez que tenemos eso, ya podemos marcar el vértice, los cortes y representamos la parábola.
Para terminar, aquí la tenéis representada ya, pero hecho a ordenador. Fijaos cómo tenemos el vértice en 2, 2, el corte con el eje Y en 6. Y una cosa muy importante cuando representéis, evidentemente así nos va a salir porque está hecho a mano, cuando lo hagáis vosotros en el examen, pero es importante que no cerréis ya las ramas ni las abráis, eso no se hace. Más o menos tenéis que ver que las ramas se van abriendo uniformemente y de forma simétrica al eje. Eso es muy importante. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo. Espero que lo hayáis entendido bastante bien. Y os veo en el siguiente con la siguiente representación de parábola. Venga, saludos de J. Serrano. Hasta luego.